Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Fuentes, hago parte también del curso Lengua Materna 2. En el día de hoy, para la primera actividad colaborativa, yo escogí el contacto del español con lenguas indígenas en Hispanoamérica, el cual es un tema muy interesante y creo que voy a seguir leyendo al respecto porque me parece demasiado interesante. Pero bueno, para comenzar tenemos que contextualizarnos. Entonces, primero para el año 1492, perdón, eh, la reconquista musulmana de la península ibérica se acaba. Están los reyes Fernando e Isabel, quienes pues se dan cuenta que España está fragmentada, bueno, la península está fragmentada, entonces se proponen a crear una nación, pero sobre unas bases católicas. Entonces, para 1502, los musulmanes y judíos que habían llegado a la península con esta invasión, que no se adaptaron al catolicismo como religión, etcétera, pues ya no estaban en la península. Y entonces la reina Isabel decretó, bueno, los reyes decretaron el uso del castellano como idioma oficial. Y Antonio Nebrija, también a petición de la reina el mismo año, en 1492, lanza el libro La gramática de la lengua castellana. Recordemos que el 2 de enero de 1492 es la conquista de Granada. Isabel apoya también a Colón en este año para que se vaya a buscar cosas a la India, y él termina llegando a Latinoamérica, a Cuba y la Española, que actualmente son Haití y República Dominicana, y allí entonces él llega a donde hablantes de lengua taína, que fue como la primera lengua indígena con la que tuvieron contacto, de la cual tuvieron que empezar a tomar vocablos, pues porque, por ejemplo, ellos allá no tenían maíz, entonces tenían que decir maíz, el ají no existía, entonces ají se adoptó, hamaca no estaba, entonces la hamaca, la canoa no existía, entonces tenían que decir canoa, y todos estos vocablos que no existen dentro del castellano, pues porque ellos eso no existía dentro de su cultura. Para 1530 ya hay muy pocos hablantes de taíno, y para 1550, menos de 60 años después de que ellos llegaron a colonizar, ya no había ningún hablante de taíno, pues debido a todo lo que conocemos que fue la expansión europea, que básicamente fue las masacres, los suicidios, el trabajo forzado, y los indígenas no estaban biológicamente preparados para hacer resistencia a este tipo de cosas. Es importante saber que cuando ellos llegaron, se estima que habían más o menos unas 1750 lenguas indígenas. Y hoy en día solamente hay de 500 a 700, lo cual es realmente preocupante porque habla de cambios culturales absolutamente que han sido muy rápidos y muy bruscos. Bueno, últimamente ya no, pero digamos de esa época. La mayoría de todas estas lenguas tienen mucho menos de 5.000 hablantes, es lo normal, y su uso actual es muy restringido. Entonces, por ejemplo, vamos a las poblaciones indígenas colombianas, por ejemplo, los indígenas de la Sierra Nevada, ellos utilizan su idioma pues allá, pero en vista de que la sociedad exige que se hable el español, pues la mayoría de ellos vienen siendo bilingües porque tienen que hablar su idioma para conservar su cultura y conservar sus costumbres, pero pues se ven obligados a tener contacto con el exterior, por lo cual deben aprender, por ejemplo, para nuestro caso, español. Dice una tabla muy importante acá que las lenguas principales en términos de números son las siguientes en este momento. La quechua, que es de la familia quechua, que es hablada en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina, cuyo número de hablantes son aproximadamente 8.5 millones. Guaraní, Tupi Guaraní es la familia, Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. Son 4 millones de hablantes más o menos. Aymara,
Jaqui, Perú y Bolivia, estos son 2.2 millones. Quiché, Cachiquel, que es maya, Guatemala, 1.3 millones de hablantes. Yucateco, que es maya, hablan en México, Guatemala y Belice, 714,000 personas hablantes. Náhuatl, Uto Azteca, México también, esta es de 1.2 millones de hablantes. Zapoteco, que es de la familia zapoteca, México, esta es un total de 402,000 hablantes. Y bueno, y así podemos seguir hablando de una serie, pero en realidad digamos que estos números suenan grandes algunos, pero no son tantos pues para la cantidad de población que hay en Latinoamérica. Entonces, como yo hablaba ahorita, dentro de la lectura se habla de la presión social y cultural de adquirir la segunda lengua para poder pues relacionarse, ¿no? Entonces la mayoría de ellos hablan castellano y su lengua nativa. Ya luego esto empieza a hablar de la influencia de las lenguas indígenas en el español latinoamericano. Y dice que este ha sido un tema muy controversial para la parte de la lingüística, porque en 1892 Lenz publicó en una de sus publicaciones, dice que el español hablado en Chile tenía como unos sonidos araucanos, ¿sí? Dice que específicamente había influencia del mapuche por ciertas características fonéticas, pero entonces luego en 1953 Alonso llega y dice que no, que estas afirmaciones pues no son correctas, ya que él demostró que las características que él había señalado que venían del mapuche estaban en otras partes del mundo hispanohablante y que no se debía a la influencia del mapuche, pero digamos que a mí esto me llama la atención mucho porque claramente pues el mapuche es diferente a al resto de lenguas indígenas, pero si bien hemos visto las lenguas que vienen de las mismas raíces, por lo general tienen ciertas características que me parece que puede ser listo, no es mapuche, pero Alonso dice que estas características están en el mundo hispanohablante. O sea que podemos ver que tal vez otras lenguas también influyeron. Bueno, es mi punto de vista. Entonces luego Alonso dijo que sí, se iban a hacer otros estudios que tenían que tener estas tres cosas en cuenta. Primero, una investigación histórica de la constitución demográfica y la estructura social de la población hispanohablante e indígena para determinar grado de contacto lingüístico y cultural. Dos, una investigación diacrónica y sincrónica del sistema fonético de la lengua indígena. Y tercero, un conocimiento amplio de las tendencias dialécticas hispánicas, dialectales hispánicas, incluida la distribución geográfica. A mí me parece que la segunda, que es la investigación diacrónica y sincrónica del sistema fonético de la lengua indígena, es muy importante, porque no se hace mucho, ¿no? Me parece que es un campo bien interesante. Bueno, por otro lado, entonces él decía perdón, un segundo, dice... Bueno, tuve que buscar una palabra que se llama el sustrato lingüístico, que son influencias léxicas, fonéticas y gramaticales que ejerce una lengua original de un lugar a la lengua que está entrando a sustituir. A mí me parece que si bien todos somos hispanoamericanos, todos tenemos, somos latinoamericanos, todos tenemos maneras muy características de utilizar el español, sus palabras, su gramática, que hacen que, por ejemplo, cuando una persona me escucha a mí en otro país, sepa que yo soy colombiana y específicamente de Bogotá. Lo mismo que sucede con alguien que venga de Chile, por ejemplo, o alguien que venga de Argentina, o alguien que venga de Paraguay, que son parecidos, pero con el tiempo y con el estudio de las lenguas uno se da cuenta que
que es posible, a mi modo de ver, que, que haya que haya muchos sustratos dentro del español que tengan que ver con lenguas indígenas. Lo que pasa es que también ya ha pasado mucho tiempo, culturalmente en este momento y socialmente, lo que nos rige un poco es la globalización, entonces pues para eso se hablará oportunamente luego de la influencia del inglés y bueno, otras lenguas dentro del español, pero me parece que es importante pensar que sí hay muchos sustratos. Por ejemplo, eh, una palabra. Hoy estaba hablando con un nativo y me tocaba explicarle que era su merced. ¿Mm? Y él después me hablaba y me preguntaba por qué nosotros no utilizamos vosotros, lo cual es un error gramatical grande cuando uno empieza a utilizar varias lenguas y se da cuenta que si yo me dirijo a un grupo de personas por tú, si yo tuteo a un grupo de personas, lo correcto gramaticalmente es que yo les dijera vosotros. Entonces digamos que hay muchas cosas que vienen, que pienso yo vienen de cultura y pueden también tener que ver con la influencia de las lenguas indígenas dentro del español. Luego dice Granada que en la mayor parte de Latinoamérica no se evidencia la influencia del sustrato, ¿sí? Dice que, por ejemplo, en el Caribe, costas centro y suramericanas, no pudo haber influencia por la extinción temprana de la población indígena. En otros lugares, como en Chile y Argentina, hubo mucha resistencia de los grupos indígenas, lo cual hizo que ellos cerraran su lengua y no permitieran que de alguna manera las dos lenguas se permearan. Sigo pensando que cuando uno tiene una lengua, pienso que es imposible, por ejemplo, para mí en este momento, aprender otro idioma y no llevarme cosas de mi idioma en esa lengua. Yo hablo inglés y alemán y en los dos tengo acento, en los dos tengo ciertas pronunciaciones que son características del español, los dos hago cosas gramaticales que, bueno, que pueden estar mal, pero me funcionan, pero es porque traslado del español al inglés, o sea, bueno, creo que difiere un poco de la posición de Granada. Luego, él dice que definitivamente las lenguas indígenas se sustituyeron por el español en estos lugares, como por ejemplo Chile, la gobernación del Río de la Plata, Nueva Granada, en el norte de México, pues que el español se sustituyó sin alteraciones de su estructura. Lo cual no creo, por ejemplo, voy a ir de nuevo al uso del vosotros, porque no utilizamos vosotros, si deberíamos usarlo. Bueno, bueno, me parece interesante también hablar de la resistencia indígena, lo cual me parece que pudo haber permeado un poco las lenguas, pero sin embargo considero pues que es imposible no llevarse algo de lo que uno era y trasladarlo culturalmente a un idioma. Ya luego entonces, pues para finalizar, se habla de que, pues por lo que yo veo, se defiende mucho la posición de que no hay mucha influencia como muy evidente, pero a mi modo de ver, por mi vivencia y por haber viajado, por tener contacto con personas de otras culturas latinoamericanas, considero que es imposible que las lenguas indígenas no hayan permeado, así sea un poco, especialmente, por ejemplo, en el uso de guaricha, que claro que ya en este momento está absolutamente en desuso, que lo que se dice no es lo que realmente significaba, ¿sí? O como veíamos, la maca sigue siendo la maca. Y si me preguntan, yo no tenía ni idea que eso no era el español. Eso es de una lengua indígena. Entonces yo sí considero que en toda parte de Latinoamérica es imposible hablar de que no hay un contacto del español con las lenguas indígenas que haya logrado
que no haya logrado permear la lengua española, que además era castellano y ahora se volvió español. Bueno, muchas gracias, espero que hayan disfrutado el video y nos vemos para la actividad.